Hay muchos que suponen quién escribió este libro de Hebreos en la Escritura, por el tipo de gramática que se usa, por el mensaje, por la forma de hablar. Quizá sea lo de menos. Este libro, esta epístola a los Hebreos, no es más que el mensaje completo del Evangelio. E inicia de esta forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es sabido que el mensaje al pueblo, el mensaje a las gentes a lo largo de la historia bíblica fue a través de los profetas. Incluso todas las profecías o toda la palabra que se habría de cumplir en ocasiones fue narrada por ángeles, cuya palabra significa mensajeros. Inclusive en algunas ocasiones leemos y el ángel de Jehová, y comprendiendo que era el mismo Dios, siendo un mensajero de esta palabra. Y comienza así: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas. La profecía en Adán, la profecía en Abraham, Isaac y Jacob, la profecía a David, profecías a través de los diferentes profetas, llamados menores y mayores, no por la calidad del mensaje, sino por su extensión. Todos estos mensajes eran mensajes de parte de Dios para su pueblo, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas. Hay un versículo en Amós que dice que el Señor Dios no hace nada sin antes revelarle su plan a sus siervos, los profetas. Y sin embargo, los tiempos cambiaron, porque nuestro Dios hoy tiene un mensaje para cada uno de nosotros y no necesita de ningún intermediario para hacerlo. Y estos versículos sin duda no son el minimizar la tarea de los profetas. Los mensajeros de Dios, llámense profetas o llámense ángeles, cumplieron la tarea por la cual fueron encomendados. Y bien decíamos, el Señor revelaba su palabra a los profetas y estos iban al pueblo y comentaban esta palabra. Comentaban lo que habría de acontecer. Pero como les decía en un principio, esta carta, esta epístola en los Hebreos, cumple el Evangelio completo. Y no solo eso, demuestra que todas estas profecías tuvieron cumplimiento en el Señor Jesucristo. Es muy sencillo. Cada que usted lea su Biblia y encuentre una profecía en el Antiguo Testamento, la va a ver cumplida en la vida del Señor Jesucristo. Si usted pudiera seguir la concordancia o los pasajes enmarcados en las letras y en los números que hay en la Escritura, se encontrará que cada una de ellas tiene un cumplimiento en el Señor Jesucristo. El llamado del Señor al pueblo de Israel y al pueblo judío, el llamado del Señor al ser humano, a su Hijo, siempre fue reconciliarse con Él. Este era el mensaje. Sin embargo, tuvo que venir el Señor Jesucristo para poder tener un cumplimiento de la ley
y tener un cumplimiento de cada palabra que fue dicha. A Abraham le decía: mira los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Esa palabra fue confirmada en Isaac y en Jacob. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas veces hemos hablado de esto y hemos encontrado con que la descendencia de Adán hacia Abraham, de Abraham hacia David y de David hacia el Señor Jesucristo, en esta genealogía encontramos el cumplimiento de esta palabra. ¿En quién habrían de ser benditas todas las familias de la tierra? En el Señor Jesucristo. Tan es así que el Evangelio de Mateo, en sus primeros capítulos, narra una ascendencia del Señor Jesucristo y el linaje que proviene de David y el linaje que proviene de Abraham. Y con ello se cumple esta palabra. A David le dijo a través del profeta Samuel que a partir de David no faltaría uno en el reino del pueblo de Dios. Y no nada más eso, le dijo que su reino sería perpetuo. Y ese cumplimiento, una vez más, se cumple en el Señor Jesucristo. Acabamos de leer en este capítulo 1 de Hebreos cómo el Padre exalta al Hijo a lo sumo y le dice en el versículo 13: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una eternidad, una perpetuidad en el Señor Jesucristo. Y es una palabra que se cumple proféticamente. Y podríamos leer en los Salmos, en el Salmo 62, la narración del cómo el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz se habría de dar. Y podríamos seguir buscando y leyendo, y todas esas profecías tendrían cumplimiento en uno solo: el Señor Jesucristo. Lo extraordinario es los años que transcurrieron entre las profecías y el momento en que se cumplieron, con escritores que obviamente no se conocieron porque no fueron contemporáneos, pero no fueron contemporáneos por tiempo, en rollos que se fueron descubriendo y que no pudo leer uno o no pudo leer el otro para seguir y continuar con la historia de la Biblia. Esto es lo que hace la revelación divina. Cada palabra entrelazada en la Biblia, en su mayoría, fue escrita por personajes que no correspondieron al mismo tiempo. De allí la aseveración de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la palabra divina para su pueblo y para cada uno de nosotros. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, había un propósito para que estos hombres predicaran lo que habría de suceder. En estos postreros días, dice el escritor de esta carta, nos ha hablado por el Hijo. Hay una diferencia muy grande. Muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura, nos ha hablado el Señor. Pero hoy, en estos postreros días, nos ha hablado a través del Hijo. Hay una diferencia muy grande. Aquellos hablaban de lo que habría de acontecer. El Señor Jesucristo era el cumplimiento de cada una de esas profecías e iba más allá. A través de su existencia en esta tierra, estaba terminando con todas esas profecías, pero aún faltan por cumplirse. Les invito a que vayamos al capítulo 4 de Lucas. Dice la Escritura que el Señor Jesús fue llevado a través del Espíritu para ser tentado por Satanás.
En el capítulo 4 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, allí donde fue tentado. Y una vez que pasó esa tentación, en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿De dónde volvió? Volvió de ser tentado por Satanás. Era el principio de su ministerio. Acababa de ser bautizado por Juan el Bautista. Acababa de recibir en un bautismo, en un señalamiento diferente a todo lo habido y por haber en este momento en la tierra, por el Espíritu Santo. Y dice que fue a la sinagoga conforme a su costumbre. Esto fue en Nazaret. Esto fue con los suyos. Esto fue lo que habitualmente hacía, ir a la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18 en el capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta palabra, esto que está aconteciendo, es una palabra profética que encontramos en Isaías capítulo 61. Así que abra también su Biblia ahí en Isaías 61 y vamos a hacer un comparativo con estos dos fragmentos de la Escritura. Se encontrará que es la misma. Como le digo, cada palabra profética que hay en el Antiguo Testamento la va a encontrar en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero primero que nada dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hay muchos hermanos que yo he conocido que dicen, ¿qué nos dirá el Señor? Y abren su Biblia y leen, y de esta manera quieren interpretar lo que el Señor les quería decir ese día. Me parece un insulto. Sin embargo, no es lo que este pasaje está diciendo. Se le dio el libro del profeta Isaías, es decir, no es una palabra que él eligió. Es una palabra que correspondía en ese momento leer. Y al decir, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, no quiere decir que él abrió su rollo y buscó un versículo y lo leyó. Al decir halló el lugar donde estaba escrito, quiere decir que halló el lugar donde correspondía leer en ese momento. Y entonces empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si nosotros leemos en Isaías, en el capítulo 61, dice esta palabra profética: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces encontramos, como dice esta escritura en Lucas, que una vez terminada esta lectura que le correspondía al Señor Jesús leer en ese momento, porque era la lectura que tendría que hacerse en ese momento por él o por cualquiera que estuviese allí, dice en el versículo 20, y enrollando el libro después de haber leído el Señor, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy ha correspondido leer esta escritura. Pero no nada más eso, les dice el Señor. Esta escritura se está cumpliendo en este momento a través de mí. ¿Qué había acontecido unos momentos antes? Unos días antes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si usted recuerda cuando Juan el Bautista
toma al Señor Jesucristo para ser bautizado, dice la Escritura que se levantó el Señor y que se hizo una gran oscuridad y que descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma y que decía una voz en los cielos: este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, me ha apartado para llevar un buen mensaje, para llevar un evangelio distinto. El Señor me ha apartado y ustedes lo han visto. Y esta palabra se está cumpliendo hoy. Qué impactante debe ser, o debió ser, para estos hombres y mujeres que se jactaban de estudiar la Escritura, encontrarse con un rollo en el que el profeta Isaías hablaba al pueblo y que de pronto el Señor Jesucristo frente a ellos leyera este pasaje y les hiciera ver que el tiempo de esa profecía en Isaías se había cumplido. Y que aparte de todo, el Señor, al enrollar el libro, les dijera: hoy esta palabra que el profeta Isaías había proclamado hace muchos años se está cumpliendo frente a ustedes. Es algo que debe impactar las vidas. Lo hizo entre los que había crecido. Dice la Escritura que muchos de ellos, en el versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Este mensaje había empezado en su misma tierra, entre los mismos suyos. Es como si usted conociera a una persona que ha crecido entre ustedes y que de pronto se pare entre ustedes y les dé un mensaje. Y digan: si a este lo conocemos, este ha crecido, lo vimos desde niño estar aquí. Esto es lo que el pueblo está diciendo. ¿No es este Jesús el hijo de José el carpintero? ¿No es este el que hemos visto entre nosotros crecer? ¿Y cómo hoy dice que esta palabra, que esta profecía se cumple en él? Es algo extraordinario. Y nos encontraremos a través de esta cita bíblica. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está pensando? El pueblo judío, ¿qué es lo que está esperando? Si ustedes se fijan, dice la Escritura que una vez que terminó de leer estos fragmentos en esta Escritura, dijo en el versículo 19, dice: a predicar el año agradable del Señor. Y ahí cerró el rollo. Y si nosotros leemos en el comparativo que les pedí en Isaías 61, dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es decir, hasta este fragmento leyó el Señor. Y el día de la venganza del Dios nuestro, esto ya no lo leyó el Señor, porque todavía no era tiempo de cumplir esa palabra. Era tiempo de que Él viniera, de que diera las buenas nuevas, de que predicara las buenas nuevas para los cautivos, que sanara a los quebrantados de corazón, que pregonara la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. De eso sí era tiempo en ese instante. Pero ni aún hoy hemos visto la segunda parte de este versículo en Isaías 61. Y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo hemos visto. Eso no lo tenemos presente. Porque este día llegará después de la venida del Señor Jesucristo. La primera visita del Señor Jesucristo a esta tierra fue para dar salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es el lugar y el punto en el que todas las profecías confluyen, se unen en el Señor Jesucristo. Él vino en ese momento para salvar.
a predicar el año agradable del Señor. Si usted recuerda, en el Levítico había un tiempo de perdón, un tiempo en el que los hombres perdonaban las deudas a los otros hombres, los hombres perdonaban a los demás, se perdonaban entre sí por ser el año del jubileo. Hermanos, nosotros desde este momento en donde se cumplió esa palabra que dice el Señor Jesucristo, hemos sido abundados por la gracia del Señor. Era y es el tiempo en el que podemos acercarnos confiadamente encontrando el perdón. Ha sido el tiempo de que todos los que hemos sido o hemos estado en cautiverio por el pecado, seamos libertados, seamos libres. Es un tiempo en el que todos los que son quebrantados en su corazón puedan encontrar la sanidad en el Señor Jesucristo. Es un tiempo en el que el Señor ha libertado a los oprimidos, porque a eso fue enviado. Vendrá el tiempo en el que se cumpla esta segunda parte, el día de la venganza del Dios nuestro, dice Isaías 61, versículo 2. Pero esto será después de la venida del Señor Jesucristo, después de que Él venga y cada uno de nosotros que hemos creído ascendamos con Él al cielo. Una vez que eso suceda, entonces vendrá el momento. Vendrá el momento del cumplimiento de esta segunda palabra. La primera parte se ha cumplido, y se ha cumplido en el Señor Jesucristo. Y le fue dicho al pueblo judío, le fue dicho a los fariseos, le fue dicho a los gentiles. Pero hay que reconocer este tiempo. Rápidamente leeré, sin que usted lo busque, en Isaías 34:8. Hay una descripción de este segundo día. Y hablando de días, nos referimos a eso por una comprensión en nuestra mente, en la separación de una cosa y otra. Un día, el día del Señor, en el que habría perdón de pecados y libertad de los presos y sanidad en los quebrantados. Y otro día, el que habremos de leer en este momento. En Isaías 34, el mismo título de este pasaje dice: el día del Señor y el Armagedón. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos, se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de su grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El Señor, cuando tomó este rollo y leyó, permaneció
predicando el año agradable al Señor, porque les repito, no era tiempo de que se cumpliese la segunda parte, como no lo es ahora. Hoy nosotros gozamos de la misericordia y de la gracia del Señor, y lo haremos perpetuamente, porque hemos creído en Él. Esto es algo que debe tenernos con mucha tranquilidad y paz. Durante muchos días he escuchado una palabra, yo diría necia, hablando acerca de la vacuna. ¿Qué si la vacuna es la marca del diablo? ¿Qué si la vacuna es esto o el otro? ¿Qué si los cristianos debemos o no ponérnosla? Que es un tiempo agradable al Señor, aunque no nos lo parezca. Estamos viviendo el año agradable al Señor, el año agradable a su misericordia y a su gracia. Debemos entender, y por eso hago mención de esto, que nosotros estamos viviendo la gracia del Señor. No seremos sorprendidos. La gente no será sorprendida para ponerse esta marca, porque la marca es una decisión. La marca es una decisión de adorar algo que no es a nuestro Dios. Y no puede ser algo que permanezca por engaño. Sí, hablamos de que Satanás es el engañador y le damos mucho poder a Satanás. Si usted lee en el Apocalipsis, cuando habla de la marca de la bestia, dice que le fue dado, que le fue permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que le fue permitido por Dios. Pero Dios no va a permitir que cada uno de nosotros que hemos creído en Él nos perdamos. No es así de simple. En el momento en que esto suceda, primero, el Señor Jesucristo ya habrá venido por segunda vez. Los que han de decidir ponerse o no esta marca serán aquellos que no vayan con el Señor en su segunda venida. Pero ellos decidirán el hacer esto, porque es una decisión el creer en el Señor, pero también es una decisión el no hacerlo. Los que hemos decidido creer en el Señor, estamos viviendo este periodo de gracia del Señor. Este periodo no terminó en ese momento. Tanto es así que el mismo sentido común nos debería decir que nuestro Señor Jesucristo no dejará que se pierda ni aún uno. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, antes de exhalar su último aliento en la cruz, dijo: de todos los que tú me has dado, no he perdido a ninguno, mas solamente el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Nosotros somos parte de esos que en el Señor Jesucristo fuimos salvos. Por tanto, hermano, no se anecie con estas cosas. No preste sus oídos para ello. Lea la Escritura. Lea la Escritura y dése cuenta que la salvación y la gracia y el poder del Señor no puede ser tan simple como elegir ponerse o no una vacuna. No es así de simple. Pídale al Señor que le revele, pero no esté leyendo o escuchando cosas que no tienen sentido. La palabra del Señor es poder. Y dice, esta palabra se ha cumplido hoy frente a ustedes. ¿Cuál palabra? La palabra que dice que el Señor fue enviado a predicar el año agradable, el año en el que los cautivos habrían de ser libertados. No es el tiempo, les decía, que como en Isaías en el capítulo 61, como leíamos en un principio, se divide este tiempo en dos. Debe darnos aliento y debe darnos confianza y debe darnos esperanza el hecho de que el Señor haya venido con un solo propósito, que era libertarnos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí hizo una pausa. Esto que divide estos dos días, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios, esto que divide estas dos partes, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Es un sacrificio interminable para nosotros.
pero que en algún momento habrá de culminar. Y habrá de culminar con el día de la venganza del Señor, que leímos apenas en el capítulo 34 de Isaías. En ese momento ya no habrá un tiempo en el que el hombre habrá de elegir al Señor Jesucristo sin sufrir. Todavía misericordiosamente el Señor levantará a algunos otros para que reinen con Él. Pero no es nuestro tiempo. Bendito sea el Señor, nosotros no lo viviremos, porque el que ha creído en el Señor antes de este día habrá de subir con Él a su presencia. Por eso es que los judíos y que los israelitas, en muchos casos, no toman al Señor Jesucristo como el cumplidor de esta palabra, porque ellos están esperando que en el momento en el que venga el enviado de Dios, se cumplan estas dos partes, que sea el tiempo agradable para ellos, pero que también sea el tiempo en el que reine y la venganza sobre los otros llegue. Esto es lo que están esperando. Por eso el mensaje del Señor para ellos era algo que no cumplía con lo que habían escuchado. Porque pensaron que en el momento en que eso sucedería, ellos reinarían con Él. Y todos los demás serían acusados y todos los demás serían puestos por la venganza de Dios. Pero qué misericordioso es nuestro Señor Jesucristo. Es un plan que nos contempla. Es un plan que contempla a su pueblo, pero que también contempla a los gentiles. En el Señor Jesucristo se cumplieron todas las palabras proféticas. Todas esas palabras que en un principio se habían dado para los padres a través de los profetas. Dice, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Y es un mensaje diferente porque es un mensaje completo. Es un mensaje que culmina en el reinado y en la eternidad con el Señor Jesucristo. Porque los profetas podrían dar buenas nuevas, porque los profetas podrían dar un mensaje que habría de cumplirse, pero el Señor Jesucristo tenía poder de perdonar. Era el cumplimiento perfecto de su palabra. Si usted lee el capítulo completo en Hebreos, capítulo 1, se encontrará que también hace una diferencia con los ángeles. Ha habido 3 mensajeros en esta tierra: los profetas, los ángeles y el Señor Jesucristo. De todos ellos el Señor hace una comparación en este versículo iluminado por Él. Y como le decía, es exaltado a lo sumo. Hablando del Señor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya habíamos visto hace 2 semanas, ¿quiere conocer a Dios? Aquí en la Escritura, en los Evangelios, hay una descripción, porque el Señor Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Es decir, el mismo Señor Jesús decía, ¿queréis conocer a Dios? Conocedme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Porque dice la Escritura, es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Se habló a través de los profetas, se habló a través de los ángeles, pero en el Señor Jesucristo se cumplió cada palabra, que nacería de una virgen, el lugar donde nacería, las obras que haría, la manera en que viviría, la manera en que moriría, la manera en que resucitaría. Y aún está por venir el día de la venganza del Señor.
Es el tiempo en el que el Apocalipsis nos narra que Satanás será echado al lago de fuego, junto con sus demonios y junto con los que no hayan creído en el Señor. Por eso mismo, es tiempo de que nosotros vivamos agradecidos, porque en aquel momento, cuando el Señor elevó su voz para leer ese rollo, había expresado lo que había venido. No había venido para condenar, había venido para salvar. El tiempo de ese año lo hemos vivido nosotros cada día y lo seguimos viviendo y lo seguiremos viviendo, porque cuando el Señor venga y nosotros vayamos con Él, entonces vendrá el tiempo de la tribulación para esta tierra, el tiempo del juicio para esta tierra, y entonces sí, aquellos se tendrán que preocupar por su salvación. La de nosotros ha sido un regalo, no un merecimiento. Entonces, esto debe dejarnos bien claros, que hoy vivimos un tiempo agradable, un tiempo de libertad de los cautivos, un tiempo en el que nosotros podemos regocijarnos, porque el Señor Jesús trajo las buenas nuevas para nuestra vida y para todos aquellos que creemos en Él. Señor, te damos gracias. Tu palabra es muy clara en que nos ha apartado misericordiosamente para vivir eternamente bajo tu gracia. No merecemos, como aquellos que fueron contemporáneos a ti no merecían, como aquellos que estuvieron en esta tierra antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no merecían, como aquellos que aún en la tribulación podrán creer para tener salvación, tampoco merecen. Sin embargo, como dice esta escritura, fuiste ungido por el Espíritu Santo. Y fuiste ungido y separado para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. El año de la bendición en Cristo Jesús. Te agradecemos porque hoy vivimos a través de ese mensaje, un mensaje que nos alcanzará eternamente, Señor. Te pedimos que tu iglesia sea obediente a escudriñar tu palabra, que tu iglesia sea prudente al abrir sus oídos, prestar sus oídos y sus ojos a lo que edifique su corazón. Te pedimos que tu iglesia sea sabia para desechar lo que no es de ti, porque tú veniste a predicar salvación, Señor. Porque no es el momento en el que tú veniste a juzgar, ese momento vendrá. Pero tu palabra dice que nadie sabe ni los tiempos en que esto habrá de suceder. Sin duda, todo esto que hoy vivimos es un llamado para aferrarnos a la gracia y el poder de tu mensaje. Y te agradecemos que así sea. Bendícenos este día a través de tu palabra y permite que cada uno de nosotros pueda llevar en sus alrededores este mensaje que tú veniste, Señor, a plantar en nuestros corazones. Te damos gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús. Amén.